Hola, bienvenidos a otra semana política. Se nos va febrero. Bueno, a hablar de política. Tenemos a Cristóbal Belolio con nosotros. Hola, Cristóbal. Gracias por la invitación. Feliz. Mirko Macari. ¿Qué tal? Bueno, amigo, ¿qué tal? Aprovechemos que está Cristóbal con nosotros y hablemos de derecha, por cómo se está configurando la derecha después, una vez ya nombrados los principales cargos de lo que será. Las tres primeras líneas. Las tres primeras, bueno, ministros, subsecretarios e intendentes. ¿Es una derecha sin complejo? Es una derecha sin complejos en el sentido de que entiende que la batalla es ideológica y se plantea en esa frecuencia. Por ahí alguien dijo que Piñera se había comprado este argumento kaiseriano de que la pelea había que darla justamente haciendo el punto contrario y no buscando soluciones técnicas a medias, sino que defendiendo doctrinariamente tus banderas. Y los ministros, por lo menos, dan esa sensación. El caso de Ampuero en Cancillería es una manera de decirle al contexto regional de que tú vas a hacer el punto exactamente opuesto al el contrapunto exactamente al de los socialismos del siglo XXI. El caso de Valente en economía, es difícil pensar en una figura más asociada con lo que podríamos llamar el neoliberalismo. Si es que aquello existe. Claro, el caso de Varela en educación es una provocación abierta al movimiento estudiantil, es una manera de tocarle la oreja al Frente Amplio. El caso de Isabel Pla, por ejemplo, que se manifestó abiertamente contra el aborto en 3 causales, que es como la causa más probablemente emblemática del movimiento feminista en Chile en los últimos años. Entonces hay varios símbolos ahí que uno podría decir aquí Piñera lo que está haciendo, es decir, como al frente tengo un adversario que está medio groggy, no se sabe ni siquiera quién va a ser la persona que va a salir a pegarme el combo de vuelta, lo pego yo primero, bien fuerte. Gané por alto, pego fuerte. Sí, casi como si se hubiera dado cuenta tarde por la distancia con la cual ganó, porque a muchos les llamó la atención que con la enorme distancia que sacó en segunda vuelta su discurso de triunfo fuera tan moderado. Lo tenía escrito ya. Dicen que es que es verdad, dicen que lo tenía escrito y que se cambiaron muy pocas cosas respecto del escenario en el cual él ganaba por medio punto y básicamente dijo el mismo discurso cuando ganó por 10 puntos. Y parece que con el tiempo cayó en cuenta de que efectivamente esta holgura le daba también cierto capital político para jugar las cartas de manera más agresiva. Esa es la primera línea, la segunda y tercera línea. Respecto de la segunda, por lo menos lo que me parece más interesante a mí, es que Piñera consolida la idea de que en la derecha puede existir una carrera funcionaria en el Estado. Porque pasó que en el primer gobierno, muchos de los cuadros jóvenes, técnicos de derecha, estaban haciendo, a muchos les llamó la atención, una especie como de turismo político. Iban a conocer el centro. De hecho, muchas columnas incluso fueron dedicadas a cómo se vestía esta nueva camada de gente que llegaba a la Moneda. El estilo Starbucks. Exacto, y los Brook Brothers y todas esas cosas que se dijeron en el momento. La gracia es que ahora lo que Piñera quiere decir es, estos tipos no están solamente haciendo turismo político. Se foguearon la primera vez, pero ahora vienen con cierto conocimiento y yo no quiero improvisar, así que escojo aquellos que ya llegan con cierta experiencia. ¿Qué experiencias son principalmente? A ver, parte importante de los subsecretarios fueron o jefes de gabinete o jefes de asesores. Por ejemplo, el caso de educación, Raúl Figueroa, si no me equivoco, fue jefe de asesores de educación, ahora es subsecretario de educación. Moreno, en Hacienda, el subsecretario Francisco Moreno, que se llama, creo también fue parte de los asesores de Hacienda, ahora pasa a ser el subsecretario en Hacienda. Ignacio Guerrero, en Economía, lo mismo. O sea, hay muchos de los que llegan a ser subsecretarios hoy, que es una generación relativamente joven. Ahora esa camada es muy la roulette también, ¿no? Es decir, es gente formada en torno al ideario de libertad y desarrollo o afines, no necesariamente pero afines en el sentido que son socialmente muy homogéneos y formados además ideológica y culturalmente muy homogéneos, todos PUC, muchos abogados PUC. La mitad de los subsecretarios, yo creo que eran compañeros míos en Derecho en la Católica, incluso los que están en áreas económicas. Moreno, de hecho, es abogado y va a ser subsecretario de habla Hacienda. Mucho del... Sí, pero es un buen punto, es decir, la derecha apuesta por su gente más joven para que se siga fogueando y eventualmente, como la apuesta es tener otro gobierno de derecha, ahí ya
puedan optar a los más altos cargos y de ahí puedan surgir todo, en fin, todo lo que es una visión de futuro. Eso me parece que es importante, porque cuando Piñera nombra a los ministros, da la sensación de que esta demanda por recambio generacional le entra por un oído y le sale por otro, porque sus ministros no son particularmente representantes de la nueva generación. Aparte de pagar los favores a los de su generación, como Hernán Larraín, Fernández, Espina, Procuriza. Juego político que es muy normal al momento de armar un gabinete. Absolutamente, pero además en los otros nombramientos, a mucha gente le llamó la atención que incluso superan 6 años el promedio de edad de lo que había sido su gobierno anterior. O sea, es un gabinete más longevo, justamente cuando supuestamente la señal electoral de primera vuelta era: hay una demanda real y no meramente ficticia por recambio. Pero eso lo hizo en la segunda línea. Y eso lo arregla, exacto. Entonces lo línea. interesante es que eso lo arregla en la segunda línea con los subsecretarios, que efectivamente deben ser la gran mayoría treintones. Y en la primera línea lo que le importa más es que pueda haber algún futuro presidente de la República. Alfredo Moreno, ¿cierto?, que siempre se habla como posible candidato, entre ellos. Sí, lo que es interesante es que Piñera da la sensación, al haber ocupado la primera y la segunda línea con personas que ya venían trabajando con él en el gobierno anterior, como que estos 4 años no han existido. Es un buen punto. Como diciendo, bueno, claro, como decíamos ayer, retomemos donde dejamos. Es una proyección del inconsciente eso. Es sabido lo molesto que le resulta a Piñera la popularidad de Bachelet y lo particularmente molesto que haya sido ella quien haya ganado la elección después de él. Claro. Eso tiene que ver con que, oye, que lo niega, negación. Obvio. Claro, bueno, y ahí la teoría... Es una obsesión, ¿no? Bachelet es una obsesión de Piñera. Pedía encuestas regularmente para saber por qué la gente quería tanto a Bachelet. Y ahí lo interesante, a propósito de lo que dices tú, esta generación Larroulé, por así decirlo, es que hay dos elementos interesantes. El primero es que efectivamente es la tesis Larroulé de que el gobierno de Bachelet, Bachelet II, el que fue paréntesis entre Piñera, y no al revés como se pensó, como quizás se pensó desde el mundo neomayorista, de que Piñera había sido un paréntesis en verdad. Entonces lo que quieren ahora tratar de hacer es que este segundo gobierno... Pero de hecho ya no se habla de ese gobierno, ellos mismos no hablan del gobierno Bachelet. Probablemente ninguna de las dos cosas. Probablemente. O sea, los dos corresponden a un ciclo, híbrido, sí. Pues esa es la segunda línea, ¿cierto? Preparando más gente, armando esta especie de carrera funcionaria política de derecha que no existía, ¿cierto? Exacto, eso me parece que es interesante constatar. Y la tercera línea, intendentes, que son los representantes del presidente de la República en regiones, con elecciones de intendentes en un par de años más, que es muy importante, que se van a llamar gobernadores regionales. Sí, lo que es interesante es que con los intendentes cuesta un poco ver las señales más políticas, porque por lo visto muchas veces uno opta por ciertos caudillos que tengan redes locales, y no necesariamente por figuras que encarnen un ideario tan claro. Probablemente los dos casos que son los más controversiales, uno muy felicitado, que fue el de Carla Rubilar en Santiago, el que fue más criticado fue el de Ulloa en Concepción. Lo de Ulloa es interesante porque la pregunta es, ¿qué favor está pagando Piñera? Yo pensaba que Ulloa era hombre de Jacqueline Van Rieselbergher, rápidamente alguien me corrigió, me dijo, ojo, eso no es tan así, el candidato de Jacqueline era otro, y Piñera aún así pone a Ulloa. Entonces, ¿qué lealtad está pagando? Porque claramente es una figura controvertida, un apologista, o sea, abierto amigo de la Manuel dictadura. Amigo, que un nudo y muy duro. Y lo interesante además, ¿cuál es el simbolismo democrático? Porque la gente de Concepción, de lo del Biobío, finalmente le dice que no, después de no sé cuántos años que estuvo, desde el 90, si no me equivoco, estaba en el Congreso, finalmente se deshacen de él y Piñera va y lo pone por la puerta trasera. Es una derecha, por eso te decía, una derecha sin complejo de ser toda la derecha, incluyendo el pinochetismo más recalcitrante, la derecha cavernaria que llama Vargas Llosa. Y de alguna manera quizás también para no darle espacio a José Antonio Caz. Es decir, si yo me extiendo hasta los confines, hasta los extremos de la derecha, claro, ¿qué espacio le dejo para ese discurso que enarboló José Antonio Caz en primera vuelta? Pero respecto a lo que me parecía también interesante, tú mencionaste a Larroulé, cuando se designó la primera línea, los ministros, daba la sensación de que el triunfo cultural no era de Libertad y Desarrollo, sino que era más bien de la Fundación para el Progreso, que esta fundación de Ibáñez, Kaiser y todo este grupo, porque si te fijas está Ampuero,
Está Varela. Tanto Ampuero como Varela son investigadores senior de la Fundación para el Progreso. Está Valente, que si bien no es Fundación para el Progreso, es el mismo ideario. Estaría Mauricio Rojas eventualmente en un segundo piso. Entonces, es interesante cómo Piñera le pone ficha a ese mundo cultural, por así decirlo. Es tan distinto la Libertad y Desarrollo de la Fundación para el Progreso, o sea, no es el IES, o sea, la gente del Instituto de Estudios de la Sociedad se quedó fuera, los Ortúzar, eso es muy interesante. Los Mansuy, toda la gente con una reflexión política sobre la derecha está fuera. O sea, cuando hablamos de una renovación generacional, o sea, pero da lo mismo, si finalmente son formados en la misma lógica tecnocrática. La renovación generacional implica, como también en el caso de los Evópolis, alguna sensibilidad también distinta respecto de esta derecha hegemonizada por el neoliberalismo. Entonces, eso queda afuera. ¿Ah? Tú no ves en la segunda línea, por ejemplo, ni en la primera ni hablar, gente de regiones. ¿Ah? No ves criterios de incorporar otros mundos a la derecha, hacer crecer a la derecha hacia otros mundos. Es el distrito 23, ¿ah? Es social y ideológicamente muy homogénea. Sí, sí, en eso. Entonces, la diferencia entre IDES, en eso la diferencia entre la Fundación para el Progreso y el Desarrollo puede ser de historia, de recursos, yo creo que tiene que ver con la diferencia de padrino. Y diferencia de vocación. Tengo la impresión, puedo estar equivocado, pero tengo la impresión de que Libertad y Desarrollo tenía una vocación más de analizar políticas públicas, particularmente como oposición, porque se forjó como oposición a los gobiernos de la concertación. Entonces, básicamente lo que hacía Libertad y Desarrollo era estar permanentemente haciendo un seguimiento de las políticas públicas de la concertación para criticarlas desde el paradigma ideológico correspondiente. La Fundación para el Progreso tengo la impresión de que tiene un rol más formativo. Cuando digo formativo me refiero a quiénes son los que están haciendo trabajo hoy en las universidades, por ejemplo, quiénes son los que hacen charlas masivas, los que están publicando. De hecho, Libertad y Pero Desarrollo... el mensaje no es distinto. El mensaje puede no ser distinto, pero me suena más claro cuando tú tienes un polemista como Kaiser o estos jóvenes de la Fundación para el Progreso, que son mucho más impenitentes respecto... Sí, puede ser un estilo. Pero es verdad lo que dices tú, que pareciera que la tribu que se quedó afuera fue aquella que pensamos en los últimos años que era la que más espacio de influencia estaba ganando, que esta del IES, esta derecha más bien social cristiana. Sí, la derecha, claro, había aprendido que el país no era solo administrable por un gerente, también requería gestión política. Exacto. Y gestión política es más que buena relación con los partidos, que es un ticket. Piñera ya lo aprendió y es evidente. Los partidos. Pero a mí me gustaría hablar de eso, ¿cómo quedó la relación con los partidos después de la designación de estas tres líneas de gobierno del futuro? Bueno, en pedir no hay engaño, dice, y uno siempre se va a quejar porque quiere más. Pero yo creo que en para general... Para que te den más tenés que quejarte un poco. Obvio, el que no llora, bueno, no más... Pero Piñera despeja los partidos, despeja su principal enemigo, Guido Sándor, su principal peligro, Guido Sándor. ¿Cómo lo despeja? Pone un concejal de Puente Alto debajo de Cecilia Pérez, para que lo administre. Y la señal es, tú te entendí con Osandón. Porque Osandón sienta que tiene gente en el gobierno, que tiene compromiso, que va a haber alguien que ya alguien en la moneda a la hora de criticar. Y las declaraciones de Osandón han sido miel sobre hojuelas para Piñera. Entonces, un frente despejado. Sí. Después pero ¿qué pasa con la UDI? ¿Qué pasa con en RN, con Evópolis? Para seguir la misma línea, uno de los principales adversarios que tuvo Piñera en su primer gobierno fue interno, y se llamó Carlos Larraín. Carlos Larraín. Hoy, para que se vea la diferencia, el contraste, al presidente de RN lo designa ministro. Va a dejar de ser presidente de RN seguramente en las próximas semanas, quizás termine siendo Desbordes, no lo sé. Pero Piñera le dijo, ahora yo soy tu jefe. Exacto, o sea, imagínate, lo pone, al presidente de RN lo designa ministro. A la presidenta del PRI la designa subsecretaria de Bienes Nacionales, si no me equivoco. Que ahí es donde cayó un poco lo que votó la ola, porque está Ward porque a Piñera no le gusta premiar a perdedores. No le gusta que los cargos de gobierno sean premios de consuelo. Es algo que entiende él que hay que hacerlo a veces, pero ojalá lo menos posible. Por eso es interesante que no está Andrea Molina, no está Libre. Muchos de los que perdieron y se pensó que podían ser reciclados en el gobierno, Piñera, al único que recicló fue a Ward, a Felipe Ward, y lo manda a Bienes Nacionales, como decir... Bueno, la Alejandra Bravo también. Y la Alejandra Bravo, por eso digo que los juntó a los dos. A los dos Bienes Nacionales, que es casi como un poco ofensivo, pero una manera de decirle, yo a ustedes no considero que estén para mucho más. Lo mismo a Pablo Terraza, que es el secretario general de la UDI, si no me equivoco, hombre de Jacqueline Van Rieselberghe, que se pensaba que ganaba aquí en el distrito
del Barrio Alto y lo recicla como subsecretario de Minería, que no digamos que es una posición muy lucida dentro de las que estaban disponibles. Entonces yo creo que la relación con el partido también tiene que ver con estos movimientos. Toma al secretario general de la UDI adentro, toma al presidente de RN adentro, toma a la presidenta del PRI adentro, y así va configurando, bueno, y también el caso de Lorena Recabarren, que es vicepresidenta, si no me equivoco, o no secretaria sé, general de pero Evópoli. Pero es propuesta por Evópoli con mucha fuerza. Y es la directora horizontal, o sea, y la pone como subsecretaria en Derechos Humanos. Es decir, Piñera toma capital humano de los partidos y lo lleva al gobierno. Ese aprendizaje está incorporado, es un check. Y lo otro que hace en relación con los partidos y que tiene que ver con lo que tú mencionas es que incorpora otra variable, es decir, dentro de las que tú ya mencionas, agrega el que sean, ojalá, piñeristas. Es decir, dentro de cada partido selecciona a los más cercanos a él, porque él entiende que el piñerismo no es lo mismo que la UDI, no es lo mismo que Renovación, no es lo mismo que Evópoli. Él juega con esas variables. Él, como líder de coalición, quiere gente que reúna muchos requisitos, pero que además sea piñerista, que él sea el jefe y no le reporte más al partido que a él. Sí. No, o sea, el piñerismo, y no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Mirko, pero el piñerismo yo creo que goza de su mejor salud política, como expresión, como movimiento. No, claro, obvio, no. O sea, pocas veces yo había visto una expresión, porque cuando se habló del lavinismo como fuerza hegemónica en la derecha... Fue lo mismo que Bachelet cuando armó Dialoga, entró con todo Dialoga, hermoso comando al margen de los partidos con Dialoga. Gobierno, claro, y puso... Era bacheletismo puro. Puso bacheletismo puro con membresías políticas. Pero le faltó política, en cambio Piñera ha demostrado más política en su gabinete. Sí, mucho más. Y por ejemplo, equilibrio, más complejidad. Y también haciendo otro paralelo respecto a lo que ocurrió en ese entonces, cuando Bachelet II llega al gobierno. Impone a su gente. Y lleva mucha gente, dicen, de Revolución Democrática, que venía de la Fundación Dialoga al Ministerio de Educación. Ahora pasa lo mismo con el movimiento gremial, que también hace su desembarco Y digamos que el movimiento gremial no es la renovación de la derecha. El movimiento gremial... Son jóvenes, pero son, no, claro, son lo menos la edad, renovados. Claro. El movimiento gremial se encuentra en una situación compleja, en una encrucijada histórica, por así decirlo. Porque, por un lado, les apareció esta derecha más social cristiana, con un tufillo medio jesuita, pero que en algunas cosas es más conservadora, justamente por ser social cristiana, que es la que representa el movimiento Solidaridad en la Universidad Católica, y que tiene hoy día en Diego Chalpen a su primer diputado. Está ahí el Centro de Estudio Idea País, y está también el movimiento Construye Sociedad. Ese mundo está amenazando al gremialismo, pero además, por lo que yo he sabido, el gremialismo además está siendo infiltrado por personas que después no van a ser UDI, sino que van a ser Evópoli. El año pasado, por ejemplo, el presidente del movimiento gremial, o candidato, si no me equivoco, que tuvieron hace un par de años, era simpatizante de Evópoli, no de la UDI. Está crujiendo el gremialismo. Entonces, interesante está moviéndose, hay movimientos tectónicos, sin duda. Es interesante ver quiénes son los que se están finalmente llevando ese flujo de nuevos cuadros que se preparan en las universidades, que en un país como Chile sobre todo en la Católica. A mí me interesa destacar un nombramiento en particular, que es el de Mayol, Luis Mayol, como intendente de la Araucanía, porque te lo comentaba fuera de cámara. Yo creo que la mezcla, conflicto en la Araucanía, en su pic, que arrastra instituciones como la Fiscalía, como el Carabinero, más presencia de Piñera, solo me hace presagiar que va increciendo. Es decir, cuando el Partido Comunista recibe ayer en su sede a la Machi Francisca Linconao, no está pensando en qué va a decir el ministro inexistente del Interior de Bachelet, sino cómo nos alineamos para lo que viene. Es decir, entra Luis Hermosilla, amigo, señor de los pasillos del tribunal, ¿no? Amigo íntimo de Chadwick, ¿no? A asumir estas causas emblemáticas, el caso del matrimonio Luxinger-Mackay. Entonces va a haber una tensión que va a ir subiendo, porque las declaraciones de Mayola además son para ponerle más benzina al fuego. Yo lo escuché ayer relativizando los informes de Amnistía Internacional sobre asesinatos de jóvenes mapuches en situaciones de completa tranquilidad por parte de un carabinero, ¿no? Pues el perdigón en la espalda tenía uno de los cabros que venía en el informe. Entonces hay poca
olfato político, poca sensibilidad de matices. Entonces yo creo que eso hay que ponerle foco. Pero yo ahí, perdón, sí y no. Él ya fue ministro, bueno, de Agricultura, pero un tipo que ya maneja variables políticas más complejas y mucho entendido, a pesar de que el tema el conflicto mapuche, por decirlo de una forma genérica, tiene tantas variables que es difícil abarcarlas sino dedicándole muchas horas conversando y quizás demasiadas. Pero hay una variable que Mayor puede manejar bastante mejor que cualquier otro intendente anterior, que es el tema de los dos grandes consorcios, las dos grandes empresas madereras forestales que están en esa zona y que han impedido cualquier arreglo, hasta que la familia Angelini, ¿cierto? Y bueno, hoy día no es una familia, pero los Angelini y su gran forestal, y los Mate y su gran forestal, que son una traba a cualquier proyecto de normalización, de incorporación del pueblo mapuche, como lo queramos llamar. Y eso Mayor creo que lo único que puede manejar un poco más que cualquier otro intendente o ministro del Interior, en fin, lo pongo como un punto, quizás logre llevar a la mesa de negociación y de conversación a grandes capitales que en general han estado fuera de eso. Sí, sería interesante también. Moreno tiene más opción de hacer eso, pero creo que la clave no pasa por un acuerdo bilateral entre comuneros, activistas y empresas. No tiene que ser multilateral, pero es parte de la complejidad. Afortunadamente, en esto no hay que inventar la pólvora. Chile siempre va muy atrás de los países con los que nos queremos comparar. Hay un estándar internacional de solución virtuosa de los problemas indígenas. ¿Y qué ha pasado por flexibilidad de las empresas que tienen que entregar dinero? Pero por ejemplo, el reconocimiento constitucional del país como un país pluricultural, un Estado pluricultural, con naciones diversas. En eso la derecha homogénea, y Mayor no es particularmente una persona sensible a ese discurso. O sea, basta escucharlo en estos días, no estoy diciendo antes o lo que haya dicho. Vamos a ver. Sí, yo ahí lo que pondría ojo es qué discursos parecen estar menos disponibles ahora que antes. Y uno de los discursos que pareciera estar menos disponible es el de la mano dura que se basa en la confianza ciega en tus fuerzas policiales y de orden. Eso se acabó ya. Porque yo creo que un poco venía a eso, ya que dijimos que esto iba a ser agresivo ideológicamente, uno podría esperar que la narrativa fuera más de mano dura, pero hoy... Los militares, pues. Pero claro, hoy o sea, bueno, los carabineros no resultaron, entonces los militares. Pero si los militares también están con un montón de corrupción adentro, si la cosa no está fácil. No, pues yo estoy de acuerdo contigo. No, digo que ya no puede ser. Esto no lo digo yo, lo dijo Felipe Cas, recién electo, senador. No, bueno, si los carabineros no pueden, entonces los militares, ¿no? Entonces, y ahora senador por la zona. Entonces, ojo, por eso es interesante, porque las instituciones... La lógica Trump de ir más allá está a la vuelta de la esquina. Claro, es que yo pensaba que efectivamente para allá iba el asunto y mi pregunta es si es que eso se podrá en un escenario donde las instituciones llamadas a hacer eso están también en tela de juicio. Y el otro por así decirlo, la otra dimensión donde van a aparecer las primeras tensiones, yo creo, es en tema migratorio. O sea, claramente hoy día al gobierno de Piñera su base electoral le va a exigir que haga algo al respecto. El hacer algo al respecto puede ser cualquier cosa, es una multitud de posibilidades, pero ya hay gente diciendo que el gobierno de Piñera no puede ser condescendiente. Pero no es tan difícil, porque no es tan difícil porque falta una ley que este gobierno no hizo. Estamos con el tema de los inmigrantes del año pasado y este gobierno nunca mandó la ley. Bueno, no sé si la mandó, pero quedó ahí. Claro, para variar. Entonces tampoco es tan difícil porque eso requiere de una ley donde no es tan difícil poner de acuerdo en torno a un mínimo. Es decir, si nadie tampoco está en completo desacuerdo con regular la inmigración irregular. ¿Quién podría estar de acuerdo con regular más allá del contenido de la ley, yo estoy pensando básicamente en cuál va a ser como la fibra discursiva de los distintos actores, tanto en la derecha como en la izquierda. Porque tú efectivamente puedes tener un discurso de que vas a controlar la inmigración, como lo tuvieron todos los primer ministros ingleses tratando de aguantar el Brexit, diciendo no se preocupen, si yo voy a encargar con las herramientas legales que tenemos, de bajar esto. Al final estos procesos te sobrepasan.
Por supuesto. Lo que dice el papel no es necesariamente lo que va a ocurrir. Los vuelos charter van a seguir llegando y ahí las distintas teorías conspirativas van a seguir floreciendo. La pregunta es, políticamente, más allá de cuál va a ser la letra de la ley, ¿cuál va a ser la posición que va a tomar el gobierno y los personeros más importantes de la derecha al respecto? Porque por un lado vas a tener a José Antonio Kast, que sabe que hay que pegarle el avispero aquí, y todo ese mundo quiere cortar el tema. Y va a empezar a tomar discursos que no son desconocidos en el mundo. El inmigrante me quita la pega, el inmigrante me colapsa los servicios públicos, hasta esta checho-iranización de que el inmigrante me cambia la raza. Todos esos discursos, no me cabe ninguna duda, que van a estar en boca de algunos actores de la derecha, tratando de presionar al gobierno de que los adopte como propios. Da lo mismo finalmente lo que ocurra en el papel, y da incluso un poco lo mismo lo que ocurra finalmente en los números. Pero cuál va a ser el discurso que va a tomar el gobierno, eso me parece muy interesante. Gracias Cristóbal, gracias Mirko, nos vemos la próxima semana en una siguiente Semana Política.